Este proyecto forma parte efectivamente de una historia más que cultural, de una historia global del columpio. Lo que voy a contar es un libro de 9 capítulos que va desde que los animales salieron de las aguas y conquistaron la tierra hasta el mundo contemporáneo. Solamente voy a tratar en esta ocasión un problema, que es el problema del columpio como instrumento de transposición. En particular me voy a referir a los usos en principio sexuales del columpio en la segunda parte de esta historia, ¿no? Hay algunas imágenes que quizá, si estuviéramos en otros contextos, ya tendría que advertir que pueden perturbar la sensibilidad de los espectadores, ¿no? Y a quien no le perturbe, os animo a que os pongáis un poquito más adelante para tomar detalle, ¿no? Bueno, tal vez no haya en Europa, voy a hablar por aproximadamente 40 minutos, tal vez no haya en Europa mejor ejemplo de la referencia sexual del columpio que el cuadro que tenéis aquí de Jean-Honoré Fragonard, actualmente en la Wallace Collection de Londres. El pintor aceptó trasladar al lienzo, al menos en parte, los requerimientos de quien realizó el encargo. Me gustaría que pintarais a Madame, dijo al parecer el noble, señalando a su amante, sobre un columpio que fuera impulsado por un obispo. Me colocaréis de modo que pueda ver las piernas de esta preciosa niña, y si además queréis embellecer vuestra obra con otras cosas, pues ya sabéis. Fragonard no solo cumplió a rajatabla los requerimientos del comisionista, sino que supo poner en relación la exaltación del erotismo con la vieja tradición de la literatura libertina. Su obra, un emblema del llamado rococó, pasa por ser la representación más icónica del columpio en Occidente, así como una de las figuras más representativas de la economía de la seducción. A la izquierda del espectador, entre las sombras, un cupido amenazante, que es así como se llama la escultura de Falconet, está a punto de recibir un zapatazo, como a un perro, ni más ni menos, a la mierda del amor se podría decir, porque este cuadro no va del sentimiento sino de la posición relativa de los amantes. La mujer arriba, cabalgando, imponente, radiante, el varón debajo, recostado sobre su espalda, agazapado, incómodo y disminuido. La luz de ella, la luz que emana de ella, se refleja además en el rostro de él, otorgándole una ligera encarnación rosada a juego con el color de su vestido. Muy en consonancia con el gusto de finales de la época, el pintor se hace eco de un instrumento que para finales del siglo XVII ya había alcanzado una gran popularidad en toda Europa. Desde el momento en que algunas mujeres han decidido renunciar al uso de sus piernas, el escarpolet se ha puesto muy de moda. El escarpolet, el columpio, se ha puesto muy de moda, escribía el médico Pankow en 1815. Un siglo antes, los documentos relacionados con la decoración y organización de los jardines de palacios y castillos incluían con frecuencia alguna descripción del artefacto. De la manera que sea, la invasión del columpio en el paisaje cultural europeo se dejaba sentir en lo grande y en lo pequeño. El papel pintado, por ejemplo, lo incluye con frecuencia, lo mismo que los abanicos, los juegos de cartas o de porcelanas. No son pocos los museos europeos en donde el columpio quedó inscrito en el azul cobalto con el que se decoraban las grandes fuentes de porcelana, o en los amarillos que servían de fondo en las escenas orientales tan apreciadas entonces. El hervidero intelectual, ligado a la mejora de las condiciones económicas, así como el fin del invierno perpetuo del siglo XVIII, hicieron posible que un artefacto popular alcanzara los gustos de la nobleza. En los jardines del Palacio de Chantilly, Enrique III de Bourbon-Condé hizo instalar uno en el que podían balancearse simultáneamente al menos 4 adultos. Lo mismo sucedió en el Château de Marly, me encanta esta anécdota, tengo que contarla, verdadero santuario en el que Luis XIV se retiraba huyendo de Versalles. A decir de Saint-Simon, la atracción más llamativa de los columpios fue un columpio de los jardines, fue un columpio gigante en forma de barco que el monarca hizo retirar en 1704, temeroso de que el duque de Anjou, que entonces tenía 21 años, se partiera la cabeza. Claro, otra cosa hubiera sido, y hubiera ocurrido en la historia de España, si el futuro Felipe V hubiera fallecido en aquel columpio, evitando así la famosa guerra de sucesión de 1714, al menos tal y como la conocemos. A pesar de todo, Madame de Pompadour, la más famosa de todas las amantes de Luis XV, volvió a instalar otro en Versalles algunos años más tarde, con mucho escándalo, por cierto. Bueno, aquí tenéis algunos de los columpios, algunas de las representaciones del columpio en otros objetos de cultura material. Algunos provienen de tradiciones orientales de las que prácticamente no voy a decir nada aquí. Este, por ejemplo, es un columpio de la misma época que proviene de India. Hay abanicos, en fin. Bueno, el cuadro de Fragonard tampoco es ni mucho menos el primero de su especie. Por el contrario, desde la segunda mitad del siglo XVII, el columpio
columpio forma parte del género conocido como la fiesta galante. El asunto había llegado sobre todo de la mano del pintor Antoine Watteau. Aquí tenéis el cuadro al que ahora voy a hacer una pequeña referencia. Durante las primeras décadas del siglo XVII, el último de los grandes artistas del barroco francés sentó las bases del enaltecimiento de una actividad que, ligada a las clases y fiestas populares, comenzaba a hacer las delicias de la nobleza y de la burguesía. Sus lienzos, marcados por una quietud que todavía hoy resulta inquietante, ya contienen muchos de los elementos que alcanzarán más adelante el romanticismo. Aunque repleta de lugares comunes relacionados con la dramatización de las relaciones sentimentales, la representación del columpio sienta las bases de una lógica de la transposición, que es el objeto de la charla de hoy, de una media verdad, como diría Fontenelle, en la que nada es lo que parece. En el cuadro de Watteau, por ejemplo, mientras el cuadro que se llama Los Pastores, este que tenéis aquí, mientras el verdadero pastor se muestra de manera fugaz y apenas visible con sus ovejas, de hecho no podéis verlo, pero está ahí a la derecha, a vuestra derecha, está ahí un poquito oculto. Estos nobles disfrazados de pastores se entretienen en los juegos de la sensualidad. Como en el cuadro de Fragonard, a tenor de sus ropas y de su calzado, los protagonistas de esta fiesta jamás podrían considerarse pastores, como indica el título del cuadro. La escena, sin embargo, alimenta el engaño a través de un equilibrio medido entre el desenfreno animal y la quietud del instrumento del placer. Mientras una pareja baila lo que podría ser un minué al son de una dulzaina, un joven parece querer meterle mano al escote de su acompañante. A lo lejos, en el fondo de la escena, otra joven de espaldas, subida en un columpio, espera el impulso de su amado. En el primer plano, un perro se lame con fruición los genitales. La escena galante, que ocurre a la manera de un carnaval en donde los poderosos adoptan las costumbres de las clases populares, buscando una salida a la asfixia del protocolo social y del paisaje urbano, transcurre por lo tanto entre dos impulsos, el del perro, con su deseo autoerótico, y el de la joven, a la espera del suyo. Los pintores Nicolas Lancret y Jean-Baptiste Pater realizaron durante los años 30 del siglo XVIII algunas versiones del mismo tema, hoy distribuidas por los museos y colecciones privadas de Europa y los Estados Unidos. Ahora os enseñaré unas cuantas imágenes de estas en las que no puedo detenerme. Para ambos, el género de la fiesta galante formaba parte de la mascarada del amor, del viaje de los amantes a la nueva Citerea, del gusto de la nobleza por la ausencia del protocolo que permitía la vida idealizada del campo, la búsqueda de un refugio emocional en el que pudiera relajarse la normativa emocional. Tampoco se trataba además de un fenómeno exclusivamente francés. Bueno, estos son algunos cuadros de Pater y de Watteau, de algunos de los seguidores. Siempre aparece más o menos la misma escena. Normalmente la mujer está de espaldas, los elementos son casi siempre los mismos, son nobles o aristócratas o personas de una posición social elevada, disfrazadas de pastores, pues con esta especie de juego de transposición. Los cuadros se hacen muy popular durante los primeros años del siglo XVIII. Es muy interesante saber quién tira de la cuerda, quién da el impulso y en qué condiciones. A medida que avanza el siglo, ahora vamos a ver, hay una serie de modificaciones en el diseño y en la realización de estos cuadros, que es el lugar en el que estoy, ¿no? Por el contrario, desde la década de 1730 la representación del columpio se extiende por el conjunto de las cortes europeas, en parte también como resultado del incremento del comercio y de la moda de la cultura china. Hay que decir que la historia del columpio abarca desde los bosques de Praga de los Augsburgo hasta los campos de Dinamarca. Las obras de Norbert Grün, que es esta que tenéis aquí, de 1760, o la de esta todavía quizá más interesante, de Jean Jouel, hacia 1800, todavía mantienen ese gusto por la escena barroca, que sin embargo se ve compelido hacia las formas románticas en las que el columpio aparecerá relacionado con experiencias de carácter dionisíaco. Dicho de otra manera, a medida que avanza el siglo, el miedo hará acto de presencia como compañero de la indeterminación, de la embriaguez o del vértigo. Es decir, si os dais cuenta, en estos columpios ya de finales del siglo XVIII, la distancia, la longitud del columpio es muchísimo más elevada y hay gestos como estos pues de relativo pánico, ¿no? Esto se ve en este cuadro de Jouel, pero también se ve en este cuadro
cuadro de Hubert Robert, en donde el columpio está perdido, no sabéis, difícil saber incluso cómo ha podido subirse alguien ahí, ¿no? El cuadro de Fragonard, que es famoso, no es el único cuadro que este pintor tiene sobre el columpio, de hecho tiene tres. Uno de ellos, que es este de 1765, El pequeño columpio. Este es un cuadro en realidad muy intimista, pero el cuadro que me interesa, que está en Washington, para explicar esta transición. Bueno, aquí el miedo del columpio y la longitud de la cuerda del columpio es tal que incluso hay unas personas observando a la mujer que se columpia con un telescopio. Esta desproporción casi irrisoria, este chiste tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Bueno, en el contexto mediterráneo quizá no haya artista europeo que mejor haya intuido los avatares del columpio que Francisco de Goya. Lo mismo que otros autores franceses, Goya, del que voy a mencionar bastantes cuadros en esta presentación, se preocupó del columpio en distintas ocasiones, pero al contrario que ellos, sus lienzos y dibujos manifiestan una evolución temática que va desde la representación de la fiesta galante a lo Watteau, a la especulación romántica que lo liga al deseo inconsciente y a la sexualidad descarnada. Como en otras ocasiones, la primera representación de esta obra fue un encargo. Se trata de un óleo sobre lienzo pintado en 1799 que habría de servir de base a un conjunto de tapices diseñados para el Palacio del Pardo. Este cuadro, el que tenéis aquí, solo explora de manera tangencial el tema del erotismo a través de la mirada de los varones situados al fondo de la escena, que contemplan con interés la forma en la que se mecen las jóvenes nodrizas. Como en el caso de Watteau, la escena permite la mezcla de los niños de la aristocracia con sus criadas y cuidadoras, así como en el extremo con los pastores que al fondo sirven para dar sentido a esta forma de carnaval inverso en el que, llegado el caso, los nobles se disfrazan de pobres, se divierten como pobres y se columpian como pobres. Tampoco es el único cuadro del tema que pintó Goya. En 1787 hizo una versión distinta, en propiedad de las Koplovich, por cierto, robado y recuperado, con ocasión de la decoración de la casa de los Osuna, quienes, como buenos nobles a la mode, también querían una escena de este tipo para su vivienda del campo. En la descripción de esta obra, Goya puso de manifiesto que quienes observaban a la joven que se columpiaba entre dos árboles eran gitanos, un comentario que enfatizaba aún más la forma en la que el columpio se erigía como un instrumento de diversión basado en la confusión, en este caso en la confusión social. Al mismo tiempo, el nudo de la cuerda, un artificio que Goya utilizó en otros lugares a lo largo de su producción, el nudo de la cuerda que sujeta a la joven, una metáfora en este caso de la virginidad, parecía estar a punto de romperse. La llegada del columpio a las zonas de esparcimiento del jardín europeo debía afrontar la circunstancia, a la que ahora voy a pasar a referirme, de que el columpio no consistía tan solo en un entretenimiento, sino en un juego de seducción que se dejaba ver en los prostíbulos, como mucho antes se había dejado ver en la antigua Roma. Como hemos visto en los cuadros de Watteau, de Pater o de Goya, en el columpio no hay solo sensibilidad, sino también en cierta medida lujuria. En el texto anónimo, Cartas de un padre de familia, el protagonista escribe a su padre en estos términos: no se ha hablado en absoluto de los lupanares de París, verdaderos lugares de mal vivir de los que es imposible salir casto. Allí están los columpios en los que se balancean las mujeres públicas. Mientras las niñas de Francia, esto ya es cosa mía, cantaban la sillita de la reina, que nunca se peina, subidas en su columpio, la reina se columpiaba en el suyo como podía hacer cualquier prostituta de París. La pintura de Fragonard recoge, a mi juicio, todas esas circunstancias mientras propugna un trasiego entre estamentos y clases. Pese a su erotismo explícito, Fragonard, sin embargo, y es la tesis que voy a defender, no está interesado en el columpio como instrumento de placer, sino como instrumento que propicia la inversión de los roles sociales, incluyendo además de manera significativa la posición superior de la mujer en las artes amatorias. En tanto que artilugio mecánico, el columpio no carece desde luego de connotaciones lascivas, ¿no? Los amantes de las metáforas nunca han tenido dificultades a la hora de asociarlo a la cultura material del sexo. Sus usos forman parte de las prácticas de lo tangible y todavía hoy, quizá hoy más que nunca, se encuentran numerosos ejemplos de usos amatorios en el mercado de juguetes para adultos que todos nosotros podemos comprar en Amazon. Simplemente, ¿no? Algunos de los museos eróticos de Europa conservan los antecedentes de estos instrumentos de copulación mucho más próximos al masoquismo cultural que al parque infantil. Las versiones más modernas, como la que se exhibe, estas que les pongo aquí en el Museo de Erotismo de Ámsterdam, no carecen ni de correas de cuero ni de anillas plateadas, dos de los accesorios más vulgares con los que en Occidente se reconocen los juegos de dominación. La idea, desde luego, viene de lejos y también tiene sus correspondientes antecedentes a lo largo de la historia, sobre
todo en las prácticas sexuales relacionadas con la suspensión. Durante el siglo XVIII, la actividad sexual también se describía a través de metáforas mecánicas de las que la expulsión o retención de líquidos podía acentuarse o detenerse por medio de la oscilación. De ahí que el columpio pudiera recomendarse para facilitar las erecciones y eyaculaciones, exactamente de la misma manera que el uso del látigo, por ejemplo. A finales del siglo XVIII, un pornógrafo alemán, lo consideró un remedio ideal para la impotencia, así como una imagen emblemática de la atracción sexual. La máquina de la voluptuosidad, según lo denominó el Marqués de Sade, formaba parte de este engranaje sexual que operaba de acuerdo con las reglas de la física, incluso para quienes, como las protagonistas de sus más famosas obras, no contaban más que 13 años o poco más, ¿no? Poco importa, en el contexto del cuento libertino, el columpio formaba parte del proceso educativo y permitía reconducir los valores morales a través de la agitación de los órganos. Su uso atañe además tanto a las funciones del cuerpo como a las pasiones del alma. La fijación del Marqués de Sade con los ejercicios de suspensión son solo comparables, luego voy a poner alguna imagen también de los columpios en Sade, son solamente comparables, pero esto me parece mucho más desconocido, a los que en Inglaterra tenía el caricaturista Thomas Rowlandson. Este famoso artista británico tampoco perdió la ocasión de mostrar los placeres de la oscilación y su capacidad para producir o mejorar la potencia sexual. A finales del siglo, y atenazado en parte por la pobreza, realizó al menos 3 versiones del artefacto, ahora os los voy a enseñar, relacionándolas con otras tantas artes amatorias. Es muy interesante aquí, solamente a manera de excurso, intentar ver en qué medida el columpio atraviesa también fronteras culturales. Para que os hagáis una idea, es fácil encontrar la misma imagen o muy parecidas imágenes en otros nichos culturales, como por ejemplo este del mundo chino, de verdad una pintura de 1700, o una representación del Kama Sutra, de la que luego después pondré algunas otras imágenes. Estas son las referencias que he hecho al Marqués de Sade, en concreto las ilustraciones de Juliette. La más interesante de todas ellas es esta, donde digamos que la aprendiz está apoyada en un columpio o suspendida en un columpio, mientras que su institutriz, Olimpia, también está realizando algo que en francés se dice con la misma palabra, ¿no? Mientras la una se columpia, que en francés se dice se branle, la otra también se masturba, que en francés también se dice se branle. Esta idea de columpiarse, se branler, y masturbarse como parte de la misma, digamos, broma de la sexualidad es algo muy común en muchas lenguas, no solamente europeas, por cierto, ¿no? Bueno, paso a Rowlandson. A finales del siglo, y atenazado en parte por la pobreza, realizó al menos 3 versiones del artefacto relacionándolas con otras tantas artes amatorias. Para más abundamiento, el balanceo del columpio parecía contribuir a la copulación y al ayuntamiento cornal, tanto como el traqueteo de un coche o el discurrir de un velocípedo. Es decir, el columpio es un instrumento de sustitución también de otros artefactos, y en consecuencia a Rowlandson le parece que, bueno, pues que quien no tenga oportunidades de hacer el amor en un caballo siempre puede hacerlo en un columpio. Como parte de los instrumentos denominados de imitación, el columpio no solo era capaz de replicar el movimiento del caballo, sino que permitía copular al paso, al trote o al galope según las circunstancias. Sin dejar nada al azar, Rowlandson se mostraba partidario de los efectos saludables de los movimientos pasivos. Las sacudidas del terreno, que tanto disfrutaba, por cierto, Madame Bovary a mediados de siglo, tanto como las vibraciones del vehículo o el galopar del caballo, tenían la ventaja incuestionable, entonces y tal vez ahora, de mejorar la circulación y la transpiración. Se trataba de un tipo de ejercicio capaz de producir un efecto tonificante en los tejidos que, parafraseando a un médico de la época, Jean Struck, se introducía, aquí lo cito, golpe a golpe en nuestro ser y penetraba en los órganos sacudiendo su masa. Junto con la caminata a pie, este médico Astruc recomendaba especialmente los ejercicios de equitación, así como los paseos en calesa o en carroza, sobre todo cuando tenían lugar por terreno desigual, de modo que las sacudidas fueran más frecuentes, vivas y bruscas. Para quien no disponían de dinero para pagarse un caballo, las clases populares, decía Astruc, se han servido del columpio, conocido entonces con el nombre de petaurum. Buen lector de la literatura clásica, este médico, como otros, se servía de los relatos de Plinio o de otros autores para colocar la historia del columpio en el contexto de un programa ilustrado capaz de contrarrestar la tiranía de los abusos con la práctica del acunamiento.
desde el taburete de equitación, el antecedente de algunos de los instrumentos que hoy se pueden encontrar en los gimnasios y que hizo su aparición en Europa a comienzos del siglo XVIII, hasta el temblorizador, con el que el médico Charcot quiso curar algunos casos de histeria. El columpio se presenta bajo distintos nombres y usos. El que me interesa a mí especialmente hoy es el nombre de petauro. Mucho más importante e interesante para comprender los elementos sexuales del columpio, que es lo que me traigo entre manos, resulta referirnos a sus antecedentes clásicos. Los historiadores del arte se han visto sorprendidos en parte por la ausencia casi total de representaciones del artefacto durante el mundo medieval. Ahora no puedo entrar aquí. La idea en todo caso es: hubiera sido mucho más interesante, o lo hubieran encontrado si hubieran mirado en los repositorios de medicina o en los textos de higiene física antes que en la tradición de historia del arte. Es decir, hubiera sido más fácil buscar el columpio no tanto en la historia de la cultura popular como de la filosofía de la medicina, que de inspiración galénica penetra en Europa, sobre todo a partir del siglo XII. Aquí destaca especialmente el caso de Avicena, cuyo inmenso canon de medicina recomendaba el balanceo o el mecimiento para los enfermos convalecientes. Cuando se balancea a alguien con gentileza, decía Avicena, se le induce el sueño, se dispersa la flatulencia, se remedian distintos desórdenes de la cabeza como el estupor o la desmemoria, al tiempo que se provoca el apetito y se favorecen los movimientos intestinales. Los mismos beneficios pueden encontrarse en el movimiento de una litera, ya sea de caballo, de camello, de palanquín, del mismo modo que en la navegación de un gran barco. La oscilación le parecía beneficiosa, que cito de nuevo a Avicena, para la lepra, la apoplejía o la dilatación del estómago. Esta idea del ejercicio pasivo y moderado, que consistía en una forma reflexiva de movimiento, fue muy discutida a lo largo del siglo XVI y aparece en prácticamente todos los tratados de gimnástica médica de la época, así como en otro conjunto de textos, algunos bien extraños. Este, por ejemplo, Arcangelo Túcaro, no fue un médico, sino un acróbata italiano que incluso en el tercer diálogo de su tratado sobre el arte de saltar, de 1599, incluyó un conjunto de reflexiones sobre la necesidad de acomodar la intensidad y la cualidad del ejercicio a las circunstancias propias de cada cuerpo. Convencido de las ventajas del salto de los modernos sobre el de los antiguos, su interlocutor, porque se trata de un texto escrito a la manera de un diálogo, le preguntaba si acaso no había oído hablar de las virtudes del petauro, o como el mismo autor prefiere denominarlo, de las virtudes del petauro, un instrumento ya utilizado en la antigua Roma para saltar, o como él mismo prefiere denominarlo, para exiliarse del cuerpo, sobre todo en los saltos más complejos que suponía realizar cabriolas complejas. La primera representación, este es el petauro, por lo tanto es el individuo que salta alrededor de esos aros, ¿no? La primera representación visual del petauro, de la que yo tengo conocimiento, es la que acompaña la obra del médico paduano Girolamo Mercuriale, de arte gimnástica, de 1569. Mientras el famoso médico discute los ejercicios de gestación, es decir, estos movimientos pasivos, comienza por reconocer que no sabe bien a qué puede referirse esto del petauro. Dice: todo lo que podemos decir, escribe, es que se trata de un tipo de máquina de madera que arrojaba a las personas al aire por medio de una rueda. La etimología le parecía corresponderse con esta idea que busca el aire, pet aurum. Para dar cuenta de esta idea se hace eco de un texto de las sátiras de Juvenal, en donde el poeta romano se preguntaba si habría quizá mayor placer que ser arrojado por los aires en un petauro. Luego, acordaos de esta definición de Juvenal, que es muy interesante para el tema que nos ocupa. De nuevo, de forma condicional, a Mercuriale le da la impresión de que este petauro es quizá como el juego con el que se entretienen los niños, y que en la antigüedad era conocido como columpio, oscelarum, o en su forma nominativa, osquilo. De nuevo, en forma condicional, se preguntaba si no sería esta forma de columpio la que Avicena tenía en la cabeza para detener la transpiración. Y añade entonces una frase digna de estudio en la que me voy a detener. Dice: algunas monedas acuñadas en tiempos de Augusto y de Tiberio muestran este tipo de juegos de oscilación, oscelarum ludus, en los que no queda claro si se trata de una práctica de balanceo, a pesar del nombre, o de balancear con intención de arrojar a los petauristas al aire. Esta última referencia a Marcial, no he leído el texto, de hecho el texto acaba diciendo, puede llevarse a cabo por medio de una simple manta, tal y como reconocen algunos autores como Marcial o Suetonio. Esta última referencia a Marcial o Suetonio, muy diferentes entre sí, resulta fascinante, pues si bien ambos se ocuparon del petauro, la aparición de este objeto en sus obras aparece sobre todo en el caso de Marcial en el contexto de una literatura satírica de alto contenido sexual.
Voy a poner la cita de Marcial, es la que aparece ahí refiriéndose a Lidia. Y Lidia está tan abierta como el culo de un caballo de bronce, como el aro que hace resonar sus anillos de cobre, como la rueda que tantas veces atraviesa y golpea el petauro. Esto es una de las sátiras de uno de los epigramas de Marcial. En uno de los epigramas más sicalípticos del autor hispano-romano, este malogrado discípulo de Séneca compara, como acabo de decir, el petauro no solo con el columpio o con el acróbata que se sirve de él para mejorar sus saltos, sino directamente con el pene, lo cual efectivamente implica una nueva consideración, como no hay placer mayor que ser lanzado al aire por un petauro. La laxitud del sexo de Lidia se parecía a su juicio a los anillos por los que entra y sale el petauro. Su caso, en todo caso, no es el único. Comparado con la rampa de madera que servía a las gallinas, el petauro fue asociado a diversas formas de trampolín, descrito de 1000 maneras y representado de muy pocas. La imagen que acompañaba el texto de Mercuriale, a partir de la edición de 1573, no deja lugar a dudas, sin embargo, sobre la naturaleza del artefacto. Probablemente realizadas por el pintor y paisajista napolitano Pirro Ligorio, la escena representa un taburete suspendido, es esta imagen que tenéis aquí, un taburete suspendido mediante una cuerda que pasada por una polea puede balancearse. La circunstancia de que las personas involucradas en el ejercicio sean mujeres jóvenes no carece de interés y refleja hasta qué punto Ligorio, o el propio Mercuriale, ligaba el ejercicio del columpio a una antigua tradición de la que no puedo hablar ahora, de rituales dionisíacos griegos de naturaleza apotropaica, conocidos como aiora. Esta confusión entre el ejercicio, el ritual y el juego acrobático, más que el juego infantil, es propia del conjunto del Renacimiento y también aparecerá reproducida en la sala del Palacio de los Estense en Ferrara. Es decir, la misma imagen, bueno, luego la voy a poner, la imagen del Palacio de Ferrara. Aun cuando Mercuriale no proporciona ninguna información precisa acerca de las monedas romanas que dice que proporcionan esta información sobre lo que sería el petauro, la imagen que acompaña el texto nos ofrece alguna pista sobre los orígenes de esta máquina. Para empezar, el diseño, que fue realizado por Pirro Ligorio, es muy parecido al de una moneda conservada en la que entonces se llamaba Biblioteca Imperial de Francia y que más tarde aparecerá reseñada en uno de los grandes compendios de numismática del siglo XIX. El volumen correspondiente del Tesoro de Numismática incluía, en efecto, una fotografía de la medalla romana de tiempos del emperador Tiberio, en el que dos personas se columpiaban a una mujer en la misma postura y con la misma disposición que la imagen de Ligorio. En su tratado sobre arqueología, el propio Ligorio se refiere a estas monedas sin mostrarlas y no cabe descartar, aunque yo no pueda asegurarlo, que la que se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional, ahora vais a opinar sobre ello, en la Biblioteca Nacional de París, provenga de su propia colección. No se trataba en todo caso, y aquí viene la parte simpática de esto, no se trataba de una moneda normal, sino de una de esas monedas conocidas como espintria. La función de estas monedas, que mostraban, aquí tenéis algunas, la función de estas monedas que mostraban en su verso una imagen de naturaleza sexual y en el reverso una cifra rodeada de laureles, aún hoy no ha podido ser enteramente clarificada. La investigación comenzó en el Renacimiento, sobre todo de la mano de un individuo que se llamaba Sebastiano Erizzo. Fue este erudito italiano quien las asoció en 1599 a los actos sexuales que tenían lugar en la isla de Capri a demanda de Tiberio. Puesto que cada escena en las monedas iba acompañada de un número, Erizzo asumió que esa cifra hacía referencia a la habitación en la que tenían lugar aquellos actos. Casi un siglo más tarde, en 1664, Spanheim, otro erudito, asumió que el número era el valor que debía pagarse a los lupanares en los lupanares romanos, dependiendo del servicio demandado. Haciéndose eco de los escritos de Ligorio, Spanheim también utilizó de manera sistemática el término espintria para denominar a estas monedas. Pero la etimología de la palabra era tan poco clara como el propio uso de la ficha. Para algunos autores el nombre derivaría del término griego para referirse al esfínter. Al parecer era también el nombre o el sobrenombre que Tiberio le dio a su amante Vitelio, más tarde emperador. Para otros derivaría del término spinter, el brazalete que lucían algunas prostitutas romanas en el antebrazo. De la manera que sea, es cierto que Pirro Ligorio pudo haber visto esta moneda en Nápoles, en tanto que anticuario, las aficiones de este hombre del Renacimiento, a quien debemos el diseño de los extraños jardines de Bomarzo, entre otras cosas, no solo tenía acceso a estas rarezas, sino que también las coleccionaba.
Sea como fuere, la representación del columpio en el conjunto de la serie produce no poca perplejidad. Bueno, aquí tenéis la primera representación, la primera imagen que al menos yo pude encontrar, la primera referencia, que es el Tratado de Numismática de 19. Ahí aparecen esas extrañas imágenes. Este es uno de los primeros diseños, el que tenéis en la izquierda, uno de los primeros diseños que hace un historiador de los juegos sobre la famosa moneda que en principio habría dado lugar a la representación de Mercuriale que tenéis a la derecha. Estas son algunas de las series de las Spintria, es decir, bueno, pues las distintas imágenes sexuales con los números rodeados de laureles en el reverso. Y esta es la representación de los frescos de Ferrara del Palazzo Estense al que antes he hecho referencia, de nuevo con la imagen emblemática. Esto es un poco Avivarbur, ¿verdad? Esta idea de uno puede encontrar un arquetipo y rastrearlo en distintos lugares, desde la sala de los juegos de un palacio del Renacimiento, en este caso, hasta un texto de medicina, de higiene médica, hasta una moneda que es una Spintria y que es exactamente esta moneda. Bueno, de la manera que sea, la representación del columpio en el conjunto de la serie de las Spintria, produce no poca perplejidad, pues al menos en el caso de la imagen no muestra un signo aparente de impudicia, salvo quizá, no lo sé si lo vais a poder ver, pero hay un pequeño atisbo de un pene en la figura de la izquierda, de la que sin embargo nadie se había hecho eco, quizá por una censura propia de la época del 19, o quizá porque les pareció que no lo eran. Yo, en una de las cosas más delirantes que tiene esta investigación, he ido preguntándole a todo el mundo, ampliando esta imagen, ¿tú ves un pene aquí en esta moneda? Y la mayor parte han pensado que sí, y yo también creo que sí, que efectivamente eso es un pene, y ahí lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, lejos de los miembros erectos y de las celebraciones explícitas, el columpio parece irrumpir una serie que va desde la felación a la sodomía, pasando por un número más o menos asociado de prácticas ecalípticas. Para el historiador del juego, Bec de Frugier, que es el personaje que primero hace el diseño de la moneda, la circunstancia de que el Tesoro de Numismática hubiera catalogado esta moneda como una más de las Spintria carecía por completo de justificación. Y sin embargo, la moneda, en cuyo anverso había un número 11 rodeado, y sigue habiendo un número 11 rodeado por laureles, sí podía encontrar una ubicación cultural en la geografía del sexo. Después de todo, en caso de tratarse de una Spintria, de una moneda de naturaleza sexual, la actividad sexual podría estar representada de la manera de un emblema que haría referencia o bien a la desfloración de una virgen, es decir, de nuevo al ritual de paso que aparecía representado en el Festival de los Ayora y que el propio Fouquier refleja en su libro de juegos cuando cataloga el columpio como un juego de jovencitas, o todavía aún más probable una representación simbólica de la postura ecuestre conocida desde la antigüedad, para decir verdad, desde Apuleyo, como Venus péndula. En ninguna otra postura, es decir, la Venus que se columpia, la postura del columpio. En ninguna otra postura se hace más evidente lo que la historia de la sexualidad debe al monte de Venus, y no me refiero aquí a la localización anatómica, sino a la circunstancia, al mismo tiempo física y política, de que sea Venus la que monte, la que se coloque en posición de controlar su impulso y su oscilación. Durante el Renacimiento correspondió a Giulio Romano, un discípulo de Rafael, revitalizar una clasificación que no por antigua resultaba menos básica. Pese a trabajar para el Papa Clemente, este pintor, os voy a enseñar esto, obviamente no es Giulio Romano, entregó a la imprenta 16 diseños eróticos que se correspondían a las representaciones de los actos sexuales contenidas en las Spintria. La circunstancia de que las monedas lascivas, de las que vengo hablando, acabaran siempre en el número 16, explica al menos en parte, o en principio, por qué los modi de Giulio Romano, los modos, las formas de hacer el amor de Giulio Romano, acababan también siempre en ese número, el mismo número de posturas que también aparece hoy en día, pero no en tiempos de Romano, en las habitaciones de Pompeya, conocidas como Apoditerium, que son las que tenéis aquí. En los tres casos, la fuente común fueron las enseñanzas de Elefantis, una poetisa del siglo I a.C., famosa por haber escrito un libro sobre las posturas sexuales. Estos modi, como pasaron a llamarse, fueron finalmente distribuidos en forma de grabados en 1524 y pese al escándalo pronto se vieron acompañados por unos sonetos igualmente obscenos escritos por Pietro Aretino, el más famoso de los pornógrafos del Renacimiento. El desacuerdo entre los... Bueno, aquí tenéis otras representaciones de la postura de la Venus péndula en la tradición romana.
El desacuerdo entre los estudios sobre la función e inclusión del nombre de las monedas o fichas lascivas no afecta a la relación iconográfica, la forma en la que se ha representado y escrito en Occidente sobre la postura sexual, esta postura conocida como Venus péndula. De acuerdo con el Manual de Lotología Clásica del erudito Michael Forber, por ejemplo, escrito a mediados del siglo XIX, se trataba de la postura, cito aquí a Forber, en la que los roles están intercambiados, de modo que la mujer toma el papel del jinete y el hombre del caballo. De ahí que esta postura reciba el nombre de caballo de Héctor. En su arte de amar, Ovidio consideraba que, dada la altura de Andrómaca y la longitud de sus piernas, nunca pudo en realidad montar a su marido de ese modo, lo que no impidió que la novia tebana, según Homero, sintiera predilección por los equinos. También el cómico Aristófanes hizo referencia a esta postura al comienzo de su Lisístrata. Clónice, una de las protagonistas, explica que las tebanas llegarán todas tarde, pues al amanecer han separado las piernas para subirse a los barcos. En realidad no solo a los barcos, la palabra griega keles hace referencia a una silla de monta y por extensión a todo lo relacionado con la cabalgadura de artefactos o animales, y tiene también, obviamente, una clara connotación sexual. Las tebanas llegarán tarde porque ya de mañana anduvieron columpiándose con las piernas bien abiertas. La cabalgadura era también la postura favorita de Lisídice, la famosa hétera a quien le gustaba dominar a los hombres montándolos a horcajadas. De ella escribía Asclepiades de Samos, un poeta lírico del siglo IV a.C., en uno de sus epigramas, que había montado muchos sementales sin jamás enrojecer sus muslos con el balanceo. También en el mundo romano, la forma en la que el columpio se relaciona con la actividad sexual encuentra una de sus primeras formas de expresión en la novela conocida como el Satiricón, atribuida al escritor romano Petronio, el mismo escritor que por primera vez nos habló, por cierto, de las monedas lascivas. Escrito en tiempos del emperador Nerón, en el siglo I, la historia a la que hace referencia se presenta a la manera de la búsqueda de un remedio contra la imisio penis, o la impotencia a la que el dios Príapo condenó al protagonista. Casi al final del libro, seguro que recordáis, Encolpio, que así se llamaba, recobrará su fuerza sexual mientras observa a una joven hacer el amor con un anciano en la postura del columpio. Loados sean los dioses más poderosos que me han devuelto mi codiciada virilidad, exclamó. Durante el Renacimiento, la postura de la cabalgadura contiene muchos elementos de interés, comenzando por la presencia de un pequeño Cupido alado que de manera descarada muestra sus nalgas a los dos amantes. Se trata además, y ahora ya sí estoy hablando de Giulio Romano con los versos de Pietro Aretino, de una de las posturas, la única de las posturas incluidas en los modi, en donde el arte de amar se sirve de una plataforma móvil que permite desplazarse a los amantes a lo largo de la estancia, es decir, que se sirven de una carriola o de un columpio. A través del uso de la máquina, los amantes se columpian, por así decir, dos veces. Por un lado es el cuerpo del varón el que sirve de instrumento y de cabalgadura, como en el Satiricón de Petronio o en los epigramas de Marcial. Por el otro es el propio Cupido el que, al contrario que en el cuadro de Fragonard, da impulso a la carriola, formando con su cuerpo una plancha invertida, apoyado en sus pies y en sus manos. El varón ofrece su sexo a la mujer, que le introduce en su cuerpo con una mano, mientras que con la otra sujeta un arnés que sale del cuello de su amante. Al contrario que en otras escenas de la misma serie, la postura ocurre en un primer plano troquelado alrededor de un fondo geométrico, con un suelo y una plataforma compuesta de cuadrados y teselas. En el mismo momento en que los pintores del Renacimiento comenzaban a comprender las leyes de la perspectiva, Romano juega con esa perturbación del orden a la que posteriormente Aretino añadirá distintos versos, ¿no? Algunos de ellos, quizá la parte que más me interesa aquí, los versos son muy extraños, en fin, no los voy a leer, ni siquiera los voy a traducir. Pero sí me interesa uno que es una constante en la postura del columpio, que es la idea de que el varón en realidad no le gusta nada esta posición y que sufre inmensamente con ella, ¿no? Uno de los versos dice que fotendo a disaccio mi disfaccio, es decir, que jodiendo a disgusto pues me hago polvo, ¿no? Esto vendría a ser un poco la idea, ¿no? En esta extraña correspondencia entre las posturas y los versos, Aretino introduce un aire de humor en donde el varón recrimina lo incómodo de su postura, en la que dice ni una mula podría mantenerse. Al tiempo que ruega a Cupido que no tire más del carro, pues él prefiere foter in pota y no in culo, también se queja apoyado en sus manos y sus pies de que ni siquiera la más obstinada de las cabalgaduras podría soportar mucho rato en semejante postura. El sistema del equilibrio viene motivado por una posición visual y sensorial, por un equilibrio dinámico que, siendo provechoso para la mujer, destroza, sin embargo, al varón, una vez más, que fotendo a disaccio e disfaccio.
La obsesión con la mujer equitance, y yo estoy acabando, con la equestrienne, la horsewoman, the horsebreaker, con la moderna jinetera cubana, eclosiva sin duda en el mundo victoriano. Para el estudioso de la prostitución, Michael Harrison, por ejemplo, una buena prostituta inglesa de aquella época debía hacer bien dos cosas: montar bien a su cliente y desplumarlo. No se trataba tampoco, ni mucho menos, de una postura que no haya recibido atención en otras culturas. Por el contrario, la postura del columpio aparece de manera explícita o simbólica en el conjunto del planeta, con una influencia que se extiende desde el mar de la China a las Américas. En una de las novelas eróticas más famosas de todos los tiempos, el Jin Ping Mei, una obra publicada en China por primera vez en 1617, algunas de las jóvenes que protagonizan la novela aparecerán columpiándose durante los festivales de la primavera. Fue en esas circunstancias que la hija del señor Yu salió despedida del columpio, y aquí cito a su autor, con tan mala fortuna que perdió la virginidad. También en el pabellón de las Peonías, una obra de teatro escrita por Tan Xiang en 1598, la joven enamorada, la misma que pasaba sus momentos de ensoñación amorosa dibujando columpios en los jardines, entregándose a una pasión de la que no consigue liberarse, encontrará la pérdida de la virginidad en el llamado Jardín del Columpio. La presencia de este artefacto en el jardín de unas flores que se marchitan antes de brotar permite explicar el ir y venir de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. En la historia del alma que regresó, que es el subtítulo de la novela, la joven que ha muerto de amor aún puede volver, aún puede regresar al mundo de los vivos, no solo con la intención de contemplar los llantos y los duelos de quienes quedaron atrás, sino el estado de los objetos que en buena medida murieron también con ella. Ahí están, dice, las cartas que no terminó de escribir y también el inerme columpio que no mecerá ya más faldas. Quizá, solamente para cerrar este capítulo y pasar a las conclusiones, no hay texto que yo conozca relacionado con el estudio de la conducta sexual que no incluya alguna referencia más o menos explícita a la idea de que hay que intentar por todos los medios que los varones no se sometan a la llamada postura del columpio. Solamente algunos ejemplos. En un texto escrito por un morisco español exiliado en Túnez y que la académica puertorriqueña Luce López Baral ha descrito a falta de mejor título como un Kama Sutra español, códice morisco del siglo XVII, que no solamente bebía de fuentes indoeuropeas y romanas, sino que también contenía una discusión sobre la postura ecuestre, ya se previene contra su práctica, la postura del columpio, por motivos al mismo tiempo higiénicos y morales. Una opinión también presente en otros clásicos de la literatura erótica, como El Jardín Perfumado, un tratado árabe de principios del siglo XV, escrito en lo que hoy se conoce como Túnez. Su autor, haciéndose eco de la obra de Avicena, recomienda a sus lectores que no permitan que la mujer lleve a cabo el coito montada encima, porque dice, en esa posición, algunas gotas de su fluido seminal pueden entrar en el canal de la verga y causar una uretritis aguda. Más adelante insiste, si llevas a cabo el coito con una mujer elevada encima de ti, tu espina dorsal sufrirá y tu corazón quedará afectado. Y si estando en esa posición, la más mínima gota de las secreciones usuales de la vagina entran en el canal de tu uretra, una constricción dolorosa te puede sobrevenir. Bueno, paso a las conclusiones. Bueno, que de manera incompleta, espero haber podido quizá convenceros de que cuando el balanceo puede facilitar la copulación, los usos sexuales del columpio como máquina de transposición no dependen tanto de la mecánica del movimiento cuanto justamente de esa lógica de inversión del rol social. Como el salto, o en la versión extrema el manteamiento, la oscilación no solo pone en juego la distinción mecánica entre el adentro y el afuera, sino la mucho más sutil correspondencia entre el arriba y el abajo. El ir y venir de la carriola de Romano no solo tiene lugar en el plano horizontal, sino que afecta también a los juegos de jerarquía, en donde unos se complacen y otros sufren. El movimiento es liberador porque a quien se columpia le corresponde, eso sí, la autonomía política y física de su placer, porque rompe el esquema de la normatividad y subvierte el orden de la consumación clásica. Frente al varón que camina, dueño de su destino, trazando una línea en el horizonte temporal, la mujer se ha convertido en la gran portadora del tiempo iterativo. La historia del columpio atañe sobre todo a las mujeres porque allí se han dado cita a los ciclos de la luna y el baile de las brujas.
Lejos de la historia que se apoya en el derramamiento de la sangre de los héroes, la historia del columpio no conoce más sangre que la menstrual. Sus usos cristalizan en una antropología de la transposición, en una forma de empoderamiento femenino que en el caso del cuadro de Fragonard se refleja sobre todo en la gestualidad del comisionista que, arrastrado por el suelo, obtiene un pequeño momento de transverberación ante la visión divina de un liguero. Esta forma dramática de subversión encuentra acomodo en Occidente tanto en los usos de la actividad sexual como en la crítica política dentro de la fiesta popular que a partir del mundo moderno recibirá el nombre de carnaval. Como en otras formas ritualizadas de liberación sensorial, el columpio fomenta el intercambio de roles entre los de arriba y los de abajo, ya se trate de roles sociales, como los representados en las escenas de las fiestas galantes con las que comenzaba esta presentación, como de todos esos nobles disfrazados de pastores o las posturas sexuales, en donde la mujer no solo reivindica la autonomía de su placer, sino su propia diversión a una costa de la ridiculización y el escarnio de quien le sirve de cabalgadura. Con las piernas hacia un lado, volando. Voy a saltar aquí posturas, bueno, esto son algunas representaciones de la Venus péndula, algunas son fantásticas, como esta de Carracci, donde Julia, la hija de Julio César, pues para realizar la postura del columpio no necesita un varón cualquiera, sino que hacerlo como un atleta, dada la naturaleza de todo lo que vengo refiriéndome, ¿no? O esta postura que es uno de los mejores ejemplos de la Venus péndula, es una obra de Bartolomeo Pinelli, ¿no? De obra erótica de este autor italiano, pero los ejemplos pueden multiplicarse ahí muchísimos, ¿no? Pero quiero llegar al final de la presentación, a ver si consigo que esto avance, y quiero pasar. Esto de nuevo es Goya, pero no voy a comentar este Goya, voy a saltarme también. Con las piernas hacia un lado, volando en el espacio a la manera de un ser que hubiera perdido el último rastro de solvencia, así representó Francisco de Goya la figura del pelele en una obra de finales del siglo XVIII. La moderna etnografía ha dado cuenta sobrada del modo en el que este muñeco de paja, fabricado a tamaño natural, servía como entretenimiento a las jóvenes madrileñas. El manteamiento, como el columpio, formaba parte de una cultura del desenfreno en donde la población femenina proporcionaba al monigote el mismo trato vejatorio que se daba por aquel entonces a los perros. A la costumbre arraigada en la España moderna de mantear a los chuchos, en el periodo inmediatamente anterior a la Cuaresma, se sumó a partir del siglo XVIII la tradición de mantear el muñeco de un Judas, al que previamente se había vestido con el adusto traje negro del siglo anterior. Tanto en su vertiente laica como religiosa, la fiesta tenía una clara intención denigratoria e iba acompañada, todavía hoy, por cierto, en muchos casos, de coplas satíricas de alto contenido sexual. Esta, por ejemplo, es una que se canta en la fiesta del columpio en Ubrique. Estaba el pelele muy empelelao, se tienta a lo suyo, lo tiene arrugado, le da con el dedo, lo quiere bullir y el pobre pelele se quiere morir. En una versión diferente de la escena, contenida en la serie conocida como Los Disparates, Goya no solo representa a dos monigotes zarandeados por 5 majas, sino que esconde en el interior de la manta, a la manera de un sueño visionario, las figuras de un hombre y de un burro abrazados el uno al otro. Que el manteamiento haya servido tanto para escarnio como para rendir pleitesía a los héroes deportivos, por ejemplo, no deja lugar a dudas sobre la falta de determinación conceptual de un ejercicio cuyo significado depende de circunstancias contextuales. Como en otros casos, la reacción meramente física no permite dar cuenta por sí sola de la pluralidad de respuestas emocionales desencadenadas por la experiencia, aunque sí cabe extraer algunas consecuencias comunes que ligan la suspensión a otras formas de purificación aérea. Poco importaría la historia del columpio si no permitiera, a mi juicio, afrontar o encarar la historia y la política del tiempo presente. Y con esto acabo. En primer lugar, el columpio no es cosa de niños, sino, como vengo insinuando todo el tiempo, de mujeres. Lo que tiene implicaciones no solo en el contexto de una historia de las mujeres, sino también en lo que podría significar una concepción femenina de la historia. Frente a la concepción lineal del tiempo que han propiciado las grandes religiones monoteístas, con sus actos de creación y de redención, que todavía marcan la forma en la que nos enfrentamos al pasado, el columpio se hierve como la gran materialización de una filosofía del tiempo cíclico que busca antes el latido que el proceso y el ritmo antes que la melodía. Al contrario que en la concepción lineal del tiempo, a la que debemos el desarrollo de la ideología del progreso, de la que se nutren los nuevos ministerios de innovación, el vaivén de este artefacto reivindica la experiencia de un tiempo sin historia, eterno como las estrellas. Al contrario que el Homo Viator, la Mulier Oscilantis no traza la acción dramática en función de su carácter, sino que más bien al contrario es su carácter el que viene determinado por la acción.
No son las brujas, dicho de otra manera, las que hacen posible el Sabbat, sino el Sabbat el que transforma a la mujer en bruja. Allí se reúnen, bailan, danzan, se columpian sin tregua, como también puso de nuevo de manifiesto Goya en distintos de sus grabados. Se montan en sus escobas, en sus cabras, en sus palos. Desde el punto de vista de su botillaje emocional, la oscilación se asemeja a la tragedia antigua, aquella en donde los principios de la subjetividad moderna no estaban aún desarrollados. Se trata además de una tragedia sin culpa ni arrepentimiento, en donde la aflicción no tiene aún un contenido ético, sino meramente estético. Los mecanismos de transgresión o de otras formas de limitación importan menos que la alteración de la conciencia como resultado de la práctica milenaria de la privación o sobreexcitación sensorial. La bruja vuela porque se columpia, como el propio Goya también se acordó de representar en más de una ocasión. No soy, y ya acabo con esto, ni mucho menos el primero en relacionar las formas de hacer historia con las formas históricamente contingentes de medición del tiempo. La historia del movimiento oscilante, la historia del columpio, atañe a la historia de todos los sentidos internos o propioceptivos que fueron sistemáticamente olvidados por Aristóteles. La relación entre la kinestesia o el sentido del movimiento y la cronocepción se encuentra, sin embargo, en la raíz misma de lo que ha permitido que el columpio se haya transformado en un instrumento, en un universal cultural. No he sido yo, tampoco, sino Schopenhauer, quien primero buscó una voluntad precognitiva similar a la que movía el carro, el columpio de los Rig Veda y de los Upanishad. Tampoco soy yo, sino Nietzsche, quien buscó una filosofía del tiempo iterativo que pudiera dejar de contemplarlo como una mera intuición de la sensibilidad. Fue también Nietzsche quien dice haber mirado en los ojos de la vida y haber visto allí dentro, no por cierto, como dicen las traducciones al castellano, una barca, sino un columpio dorado. Las obras de Kant y de su discípulo Marcus Hertz ya anunciaban la necesidad de una nueva filosofía del cuerpo que en buena medida venía determinada por la obra del filósofo danés Søren Kierkegaard. Su pasión femenina es un tratado sobre la tristeza y la melancolía que no puede representarse porque oscila, porque se mueve y pendula. La mujer oscilante, la donna mobile, late en la obra de todos estos filósofos y de otros muchos, del mismo modo que late en la historia de la representación artística, en la historia cultural del sexo y en el mundo de la política. Quiero acabar esta presentación mostrando uno de los pocos ejemplos que yo conozco de una escena, un cuadro en donde hay una persona que se columpia que no es una mujer o que no es una niña. Es un hombre, es un cuadro hecho además por una mujer que está en el Museo de las Mujeres en el Arte de Washington, es un cuadro extraordinario de Martin Spencer. Ella se retrata aquí, esta es ella, su marido acaba de entrar en el columpio y como podéis ver, pues el columpio ha quedado roto ante la gracia y la forma de comprender la escena de todo el mundo. Bueno, ahí lo voy a dejar. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y atención. Bueno, Javier, muchísimas gracias, me ha entusiasmado. Me voy a animar yo a empezar, pero aquí habrá preguntas seguro y muchísimo. Otra vez de nuevo, muchas gracias por esa mirada otra vez a contracorriente y transversal de los estudios a lo mejor visuales, ¿no? Te quiero decir que me ha sorprendido también porque a contracorriente quiero decir en el sentido de que tantos estudios feministas y de pensamiento feminista sobre el arte y la mujer como objeto, supongo que, claro, eres súper consciente de esto, y me ha parecido muy luminoso, porque, claro, casi siempre estamos en las posiciones de la mujer objeto representadas en los cuadros de manera pasiva. Tener esa mirada y encontrar y hacer todo el recorrido de la historia visual y encontrar este momento en el que se invierten los roles, la mujer aparece de un modo activo y además de un modo tan activo, y sacar a la luz este discurso me parece interesantísimo, de verdad. Te doy las gracias por pues te agradezco. Ahora cuando llevéis a los niños al parque a columpiarlo, ya sabéis. En el libro hay también algún capítulo en el que te ocupas de esa vinculación con la infancia y de la presencia de los niños y cómo, según lo que has contado, cada vez que vayamos al parque vamos a ver de modo diferente el columpio. El tema del libro, uno de ellos, ¿no? El tema del libro es intentar comprender qué ha ocurrido con un universal cultural como el columpio, que aparece de manera
a veces por contagio, pero en muchas ocasiones de manera completamente independiente en lugares tan remotos como la cultura olmeca o la China preimperial o la Grecia arcaica. ¿Qué es lo que ha ocurrido con un artefacto que es fundamentalmente un artefacto ritual ligado al universo femenino? ¿Qué es lo que ha ocurrido con él para que haya quedado relegado, marginado? De hecho, la palabra que yo utilizo en el libro es la profanación del columpio. Me parece que es el mayor de los insultos. Digo, ahora esto se lo vamos a dejar a los niños, ¿no? Esto me parece que es el mayor de los insultos, es tan abusivo que incluso, bueno, sucede todo el tiempo. Ahora vamos al parque y vemos columpios y lo que vemos son niños subidos en un artefacto. Algo así como, sería tan... no he encontrado una mejor comparación pensando en ello, y quizás si les dejáramos jugar con crucifijos, o si en los parques jugaran a morir y resucitar, ¿no? Entonces esto me parece que sería algo parecido. Si hay una reflexión sobre cuándo comienza el columpio, cuándo empieza ese proceso de marginación, ese proceso de profanación, que es fundamentalmente siglo XIX, cuando además también ocurre, aparece una nueva concepción de la historia. Yo creo que todo el proceso de relegación del columpio tiene mucho que ver con la idea de la linealidad de la historia. El Homo Viator y el columpio no son compatibles. Pero sí, por supuesto, aparece la infancia. Quizá, fíjate, traía una de las imágenes que a mi juicio es más interesante para entender la posición del columpio. No sé si voy a saber hacer esto desde aquí, sin tener que pasar todo, ¿no? Pero la primera imagen, porque es algo que me ha producido mucha inquietud, saber dónde está el columpio en el mundo moderno, saber dónde está en el ámbito de la infancia, ¿no? Entonces, uno de las pocas evidencias que tenemos sobre los juegos de infancia, que tenemos varias, uno de ellos pues, es el Gargantúa, donde aparecen pequeños tratados de juegos ya en el siglo XVI-XVII, pero hay un cuadro en particular que todos conocéis, que es los Juegos de Niños de Bruegel, ¿no? Que es una especie de gran enciclopedia. Entonces me gustaría que lo vierais, lo tengo yo creo que aquí. Ya sé cómo hacerlo. Bueno, no sé. Voy a intentar seguir por este... Sí, esto es. Este es el cuadro de Bruegel. Aquí hay de todo. Es un cuadro fascinante y yo os invito a que le dediquéis un rato, esto siempre merece la pena, ¿no? Aquí hay de todo, desde el niño que está jugando a remover la mierda hasta pues, el escondite, el juego de teatro, hay de todo. El problema es encontrar aquí dónde está el columpio, ¿no? Es una especie de experiencia casi como lo de dónde está Wall-E, ¿no? Bueno, hay una especie de sustituto que sería la Seta de la Reina, que en realidad es un columpio muy infantil, la Seta de la Reina en versiones europeas, pero en realidad el columpio, del que yo vengo hablando a lo largo de esta tarde, está aquí. Está escondido en esta adolescente columpiada por un joven en el interior de una vivienda. Es esta. Y es a mi juicio una imagen tremenda de lo que tiene que ver con esta idea que defiendo. Llevar el columpio al parque infantil no es ni muchísimo menos obvia, es decir, puede haber columpio dentro de lo que es, los niños se han balanceado, igual que se balancean otras especies animales, pero lo que es colocar columpios en el jardín, colocar columpios en el parque público, pensad que, por ejemplo, y de nuevo también es muy interesante toda la carga política. Los columpios, hubo que esperar a que se muriera Franco para que hubiera columpios en los parques infantiles españoles. Antes había columpios en los parques privados. La democratización del columpio es sobre todo después de la muerte de Franco. Y tengo algunas imágenes también muy interesantes de lo que es la policía moral saudí, por ejemplo, diciéndole a mujeres con burka que no pueden columpiarse, ¿no? Esta idea del columpio como algo que en realidad sucede espontáneamente en el parque, esto no es así. Pero vamos, si hay escenas de columpios donde aparecen, si te interesa más el tema, donde aparecen de nuevo como instrumento lúdico festivo ligado a metáforas del equilibrio, es en los marginalia de los textos medievales, ¿no? Es de ahí donde están. En estas figuras que aparecen extrañas, que no tienen nada que ver con el texto, que aparecen de repente unos monigotes haciendo tonterías, ahí hay color, en el mundo medieval. En el mundo moderno aparece... hay un capítulo, por ejemplo, que es un capítulo problemático relacionado, de lo que no he hablado nada aquí, relacionado con la Virgen. Las vírgenes se columpian, esto sí lo he dicho,
Lo que no he dicho es que la Virgen María se columpia. La Virgen María se columpia en la luna y se columpia en la barca, y hay vírgenes columpiándose, y le encanta columpiarse, y toda la representación de la Venus apocalíptica, esta Venus que como la Virgen de Guadalupe, balanceándose en su media luna. Esto tiene una tradición compleja que he intentado recuperar de esta Virgen que se columpia, a veces con la luna colocada sobre un huerto y la Virgen encima, ¿no? Como si fuera enteramente un columpio. Yo tengo primero, el tema es apasionante. Solo tengo una pequeña duda, que me imagino que como conoces Wirt Chadwin en los tratos de la canción, tiene esta referencia que el único universal antropológico es que en todas las culturas los niños se duermen meciéndolos, columpiándolos, porque remite, decía él, al nomadismo. Y él vincula el columpiar con esa memoria del estar en movimiento, del no formar el ser una sociedad en movimiento. Con lo cual el columpio sería un poco esa sociedad más libre, esa sociedad donde las clases están menos estabilizadas, ¿no? Y eso si no hay este eco también de un mecanismo de movilización social, de cambio social, de ascenso. Y quería preguntarte por eso y por la Noria, porque a mí me fascina mucho la muerte de la Noria, el apogeo que tuvo la Noria como ese mecanismo, una especie de columpio ordenado, en el sentido que ha muerto, porque ya ni se sube más a estas sartenes donde hacen así y la gente queda en gran confusión, como si ya no hubiera ese mecanismo de subida social que suponía un poco la Noria, ¿no? Ese mecanismo ordenado de ascenso y de descenso, ¿no? Bueno, por comenzar por esta última pregunta, la Noria es un instrumento que yo lo estudié un poco cuando hice mi trabajo sobre masoquismo cultural. De hecho, la Noria más famosa es la de Viena, y que todavía está ahí, la misma Noria que estuvo presente cuando Kraftevin escribía sus tratados sobre el masoquismo sexual, ¿no? Y es un instrumento en donde, bueno, la idea es, como en todo esta idea, soportar esa contradicción entre el miedo o el dolor y el placer, ¿no? Pero la Noria es para todo el mundo, el columpio sobre todo cosa de mujeres. Y además el columpio, es verdad que tiene un arriba y un abajo, pero fundamentalmente lo que tiene muchos elementos, ¿no? Al menos habría que distinguir lo que es el movimiento de balanceo, lo que es el movimiento iterativo, lo que es el impulso. Creo que, por ejemplo, teóricos del impulso y del columpio como impulso hay muchos. Freud dedica un capítulo de sus tres ensayos sobre teoría sexual a la sexualidad de la infancia. Viene delimitada por dos cosas, según Freud, la succión y el balanceo, ¿no? De hecho, él saca una especie de historia fascinante de, en realidad, el columpio produce mareo en los adultos porque es el placer reprimido de la infancia, ¿no? Entonces, lo que nos da asco de mayores es lo que nos daba placer de pequeños, ¿no? Exactamente igual que otras cosas. Hay infinidad de sexólogos, Havel O'Kelly es quizá el más importante de todos ellos, que estudia este poder supuestamente atávico del columpio, el impulso del columpio como primer o impulso sexual primitivo, relacionado con muchas cosas, relacionado por supuesto con la sexualidad, pero también con la muerte. El último capítulo de este pequeño libro tiene que ver de nuevo con algo que no he tratado aquí, que es el tema de por qué nos da todavía miedo el columpio que se balancea solo, o la mecedora que se mueve sola, o por qué todavía soñamos, que es lo que intenta estudiar Freud, con que nos columpiamos o nos mecemos, ¿no? Una de las últimas imágenes que he encontrado es una imagen ayer la enseñaba a algunos amigos, ¿no? de estas fotografías mortuorias de los victorianos, de dos niñas, una de ellas muerta, subida en un columpio, ¿no? Entonces, se me ha muerto la niña, la voy a fotografiar, igual la voy a fotografiar subida en el columpio y luego le voy a pintar los ojos bien abiertos, ¿no? Esta idea está muy presente, no solamente, por cierto, en Europa, ¿no? Algo de lo que he querido hacer y de lo que no he querido hablar, de lo que no voy a hablar aquí, tiene que ver con festivales de mujeres a lo largo del planeta. Y es curiosísimo ver cómo muchos de estos festivales o bien tienen que ver con rituales de paso, de lo que es el paso de la niñez a la edad del casamiento, o bien tienen que ver con rituales relacionados con el Día de los Muertos. Esto es casi también una constante. Hay que pensar que, por ejemplo, en Europa los usos del columpio en la Grecia arcaica, que tampoco tienen nada que ver con la infancia, nada que ver. O sea, cada vez que aparece una vasija griega con un columpio, la infancia no tiene nada que ver ahí. Cumple una función de lo que los antropólogos llaman una función apotropaica. Se hace para evitar el impulso de muerte, que según la tradición tiene que ver con el deseo de algunas mujeres por ahorcarse, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de ahorcarte, pues te columpias, ¿no? Y bueno, pues
mejor. Sí. Hay un contexto en el que sí que has sobrevivido el columpio, que es el del circo, que también es esta El circo, sí. Aunque el circo también tuvo un declive, pero ahora parece... Sí, sí. Y hay toda una historia de trapecistas y de funámbulos, sí. Es interesante. Yo lo he dejado un poquito de lado, el tema, lo trato un poco, ¿no? Igual que el texto que he mencionado de este Tratado del Salto, porque es un mundo que, como tú bien señalas, aparece y reaparece, ¿no? Es un mundo marginal en buena medida, a veces se toman cosas de los elementos del circo y se incorporan en lo que sería la cultura material. No he sabido cómo relacionarlo. Lo he estudiado mucho, por ejemplo, en lo que son soluciones que utilizan los trapecistas para no marearse, algo de lo que tampoco he hecho referencia. Porque, claro, el columpio produce una sobreexcitación sensorial, también produce un aletargamiento, pero puede llegar al mareo. Entonces el trapecista tiene distintas teorías para intentar no marearse. Una de ellas es ponerse una cinta atada en el estómago, porque piensan que el mareo es un problema de estómago, ¿no? Como piensa la mayor parte de la gente que se marea en los barcos durante mucho tiempo. Por cierto, que el columpio también se utiliza como instrumento médico y clínico para curar distintos tipos de enfermedades. Tampoco he hecho referencia a esto, pero uno de los usos terapéuticos del columpio era para amarinerarse. Es decir, antes de montar en barco, vete al columpio, balancéate mucho allí durante una buena temporada y luego ya te irás amarinerando, ¿no? Y te irás pues haciendo cada vez más marinero para poder soportar el mareo del mar, ¿no? Sí, el tema del circo no he sabido, me parece un mundo y me desbordaba. No sé, hay alguna referencia, pero poca. Pues vamos a beber un vino entonces, ¿no?